Hola, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Novitas. Innovación, ideas, desarrollo, historia, progreso, ingenierías, mejora continua, sostenibilidad, academia, sociedad, Novitas. Producido por el Semillero CIMA de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Listo, bueno, saludos a todos, familia bonaventuriana. Bienvenidos a este podcast Novitas, adscrito al Semillero de Integración de Mejoras Avanzadas de la Facultad de Ingenierías de la USB Medellín. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial, Federico, un buen conocido mío que me ha apoyado mucho, me ha dado como ese espaldarazo y esa voz de confianza metodológica, también cognitiva, hermano, también como venga, métale pues un poquito de perrenque a esto, y me ha permitido abrirme al mundo, desde pisando muy fuerte con el tema de gestión del conocimiento, integración con el entorno acá en Medellín. Nuestro invitado estrella el día de hoy. Entonces, Federico, bienvenido. John, muchas gracias por tus palabras tan generosas. Súper complacido y contento de estar aquí compartiendo un poquito de lo que hemos vivido en estos años. Muchas gracias, Federico, por aceptar la invitación. Bueno, pues empecemos con este tema el día de hoy, y es relacionado, gestión del conocimiento, gestión del cambio, transferencia, el tema de necesidades del entorno, las empresas, qué esperan las empresas, qué aprendan los chicos o los nuevos estudiantes que están viendo el podcast para saber cómo se hacen esa adquisición de nuevos conocimientos que permitan la integración e incorporación a la sociedad, pero también, no pierda esa parte innovativa o esa parte de innovación. Y bueno, también saber un poco de Federico, a qué está dedicado, por qué está acá, a qué lo ha llevado, por qué coincidimos hoy. Y bueno, y Federico, ¿cómo ve la perspectiva de cómo transferir ese conocimiento para que las empresas funcionen bien con estas nuevas generaciones? John, bueno, un poco de mí. Yo, digamos que llevo algunos añitos, ya más de 23, casi 24 años trabajando en temas de desarrollo de productos, innovación, digamos en diferentes posiciones, en diferentes compañías. He trabajado en la organización Corona, diferentes compañías de la organización Corona. He trabajado en Bancolombia, fui gerente de innovación un tiempo, ahora soy director de proyectos especiales en Tronex, fui director de innovación también de Tronex. Entonces, digamos que la vida me ha llevado a unas posiciones en donde el liderazgo, la estrategia, apuntarle al crecimiento organizacional, al desarrollo de las personas, para mí es la prioridad y es mi pasión. Digamos que mi propósito de vida siempre lo he construido alrededor de cómo ayudar a las organizaciones en donde trabajo, o a las organizaciones que pueda yo acompañar, porque aquí uno trabaja mucho en red, cómo ayudarlas a crecer, a dar cambios, a prosperar, etc. Para mí eso es, como te digo, mi propósito de vida. Paralelo a eso, digamos que en mis tiempos libres, que no son muchos, digamos que tengo otras aficiones, como ser docente en diferentes maestrías de la ciudad. Trabajo en la maestría de gerencia de la innovación en EAFIT, en la maestría de gestión de ciencia, tecnología e innovación de la Universidad de Antioquia, en el MBA de la misma universidad, en el MBA de la Universidad de Medellín. Entonces esto también me permite, digamos, equilibrar tres mundos que me gustan mucho, y es el mundo corporativo, digamos como director de proyectos especiales en Tronex, y otras compañías que son apéndices de Tronex también, pero además el mundo de la academia y el mundo de la consultoría. En posgrados pues es algo súper interesante, y yo eso se lo deseo a cualquiera porque es algo muy apasionante, poder vivir la realidad de otras compañías a través de los estudiantes de posgrado, bien sea por las clases que dicto o por acompañarlos en sus tesis de maestría, que también es muy, muy importante. En cuanto a lo que dices de cómo veo el modelo educativo, yo desde hace mucho tiempo, yo creo que a veces criticamos mucho los modelos educativos, pero yo no partiría de la base de que estamos totalmente equivocados. De alguna manera lo que hoy hemos desarrollado ha sido basado en este modelo educativo, digamos lo que la sociedad tiene hoy, es basada en este modelo educativo que hoy vivimos.
creo que se ha venido evolucionando. Pues digamos que hoy en día, no como nos tocó a nosotros, uno puede apoyarse en muchas herramientas, como por ejemplo los computadores que no existían, pues digamos el portátil no existía con esa accesibilidad en mi época. A lo sumo habría calculadoras científicas, pues mi formación de base es muy técnica, yo soy ingeniero químico, pero hoy la evolución creo que no es suficiente de ese mismo modelo educativo. Creo que tenemos todavía en la cabeza un modelo educativo muy de mentalidad finita. Cuando hablo de mentalidad finita es que tanto las instituciones educativas como los estudiantes y profesores pensamos que estamos jugando un juego finito. Digamos, me explico, un juego finito es aquel en donde hay un principio y un fin, y el fin normalmente es ganar. En un juego infinito no hay principio ni fin. Entonces, un partido de fútbol es un juego finito porque vos terminás en los tantos minutos y tu objetivo es ganar. Si uno tiene ese mindset, que así nos han enseñado, en otras áreas de la vida, como por ejemplo en la educación, entonces mi objetivo va a ser ganar y no va a ser perpetuar ese juego por toda la vida como debe ser la educación. O sea, la educación no debe existir tal cosa como ganar en la educación. Si uno tiene esa mentalidad finita, pues entonces mi objetivo va a ser ganar el examen o ganar la carrera, tener un cartón. Y esto a veces desvía el verdadero propósito de la educación, que es un juego permanente toda la vida. Entonces yo creo que el marco fundamental de la transformación del modelo educativo es cambiar de una mentalidad finita en todo ese ecosistema educativo, o sea, las personas que trabajamos en educación, quienes nos educamos, las mismas directivas de las instituciones educativas, debemos hacer ese cambio hacia un mindset infinito, hacia que aquí hay ciertos hitos, pero que esto debe ser un proceso iterativo y que además, como cambia el mundo y como todo esto es incremental y además es no lineal, que eso es otra cosa, o sea, hay, digamos, el pensamiento humano es muy lineal y es muy extrapolo lo que me pasó en el pasado para saber más o menos cómo va a ser el futuro. Aquí no se puede extrapolar, o sea, los próximos 5 años no son una extensión de los pasados 5 años por temas no solamente tecnológicos, que es de lo que más pesa, sino también sociales, que también son influenciados por ese tema tecnológico, pero también legislativos y muchas otras cosas hacen que el mindset mío no solamente sea infinito, sino no lineal, o sea, un tema de pensamiento sistémico y complejo. Federico, me pusiste ahí un dedo en la llaga teso, porque cuando uno habla venga, es que estamos jugando un juego infinito, entonces uno, no importa si pierdo, no importa si hoy gano o mañana pierdo o gano, el tema es que el tercer día seguís jugando y te mantienes ahí, entonces no hay fin último. Entonces cuando uno entra a la universidad, uno dice, venga, yo entro, aprendo algo que me permite incorporarme a tener un trabajo en esa linealidad, a tener una estabilidad o calidad de vida. Pero entonces, ¿uno a qué llega a la universidad? En ese nuevo modelo del que tú hablas, entonces, venga, ¿uno a qué viene? Aprender a vivir, aprender a desaprender, bien, llega a aprender a adaptarse. Porque cuando uno llega, uno dice, venga, tienes que cumplir un pensum. Y tu rol es ser estudiante. Y luego sales y tu rol es ser empleado. Entonces uno dice, hijo de pucha, teso, porque uno dice, venga, mi rol como estudiante es ganar esas asignaturas y al final hacer un trabajo de grado, graduarme, una práctica y listo, pero se acaba ese rol y ¿qué pasa? Entonces, a veces ahí en ese modelo educativo, ¿cómo vas a ese tema de la integración hacia, venga, un pensamiento adaptativo, un pensamiento disruptivo, pensamiento lateral, pensamiento más de cómo interpreto las otras culturas? Porque el mismo modelo educativo, incluso desde el Ministerio de Educación, venga, aprenda por habilidades y competencias, pero usted qué tiene más allá de esas habilidades y competencias. Entonces, si no encasillas acá con los ingenieros, entonces si vos ingeniero, entonces no puedes llegar a trabajar con administradores o con contadores. Entonces, ¿cómo es el tema ahí? Definitivamente creo que una de las modificaciones que debemos hacerle al modelo, porque uno no puede llegar simplemente criticando, sino tiene que ir a la propuesta. Sí. Yo creo que uno de los marcos
para plantear las propuestas alrededor de la transformación del modelo educativo, debe ser alrededor de que el conocimiento, de manera pragmática, lo hemos separado como por áreas del conocimiento. O sea, entonces unos estudian contabilidad y otros estudian ingeniería y otros estudian ingeniería mecánica y otros ingeniería química, como si fueran cosas separadas en el conocimiento. Y resulta que la vida, la naturaleza, la sociedad no tiene esas divisiones realmente. Entonces, yo pienso que si empezamos a tener pensum, no sé cuál es el plural de pensum. Pensumes, no sé, Sí. pero eso es irrelevante. Una malla curricular. Listo, si tenemos Listo. mallas curriculares que consideren esa flexibilidad y esas interdisciplinariedades, y que un ingeniero químico perfectamente puede formarse en contabilidad o en humanidades, etcétera, y que ha habido, por eso digo que estamos partiendo de la base de que estamos totalmente equivocados y no, hay cosas del modelo educativo actual que son rescatables. Entonces vamos a poder tener mallas curriculares suficientemente flexibles y combinables para que uno mismo arme dentro de ese pensamiento de educación como juego infinito, para que uno mismo vaya armándose su conocimiento y uno mismo vaya viendo qué le demanda la sociedad, su trabajo y su propósito de vida, que eso es otra cosa. Y además empezar a desprendernos del paradigma de que la universidad, por ejemplo, es para transferir conocimiento. De hecho, esas plataformas que han salido, que a mí me parecen muy valiosas, donde uno aprende virtualmente, donde hay cursos en una plataforma, etcétera, digamos que eso es más para transferir conocimiento. La universidad, si bien tiene esa misión, también tiene una misión, por ejemplo, de crear conocimiento contextual. Cuando uno estudia un posgrado y su director de tesis le ayuda a armar la tesis, ese conocimiento es contextual, en un contexto empresarial que le pasa a una organización en particular o a un sector. Entonces, no es solamente transferencia de conocimiento la misión de las universidades, sino también creación de conocimiento. Creación de conocimiento a través de las redes que se forman con conversaciones entre los estudiantes, entre los empleados de la organización, de la universidad. Entonces, la misión de la universidad como universitas es, primero, tener muchas áreas de conocimiento para que haya y habilitar la posibilidad de que haya esas mallas curriculares intercomunicadas entre sí, flexibles, etcétera. Pero además, esa educación que no sea solamente transferencia de un profesor a un estudiante o una guía de léanse estos libros, sino también creación de conocimiento y transferencia de conocimiento, creación de conocimiento inclusive colectivo. Yo soy muy fan de, digamos, me gusta mucho el concepto de genio colectivo, y es cómo una persona individualmente puede hacer unas reflexiones por su experiencia, por su propia experimentación, etcétera, pero cómo un colectivo de personas hace una sinergia impresionante, porque en conversaciones y en, digamos, todos esos modos de interactuar, la creación de conocimiento, la transferencia de conocimiento y las habilidades colectivas desarrolladas en ese genio colectivo son mucho mayores. Inclusive yo le pondría algo adicional, y es no solamente creación de conocimiento colectivo, sino creación de actitud, porque una cosa es saber hacer las cosas, otra cosa es querer hacerlas, tener disposición a hacerlas, y eso se puede dar de manera individual o en un colectivo. Entonces creo que la universidad puede tener esa misión y el modelo educativo puede basarse en esos preceptos. El modelo educativo. Me vas como poniendo ahí el taladrito más a lo profundo. Y Federico, hay un tema, y es que viendo la universidad como universitas o un universo, uno dice, venga, uno puede llegar y tener una universidad sin facultades, donde yo pueda decir, venga, yo bajo mi contexto, mi adaptabilidad, entendiendo un mundo que ahorita yo tengo que reentrenarme constantemente porque todo cambia, reeducarme y ampliarme, lo que llaman el reskilling y el upskilling. Yo puedo tomar, no sé, un semestre de arte o de teatro y en la facultad de licenciaturas, y otro semestre de ingenierías, porque necesito aprender a hacer un estado o calcular un indicador. Entonces, ¿cómo ves ese tema? ¿Crees que hacia allá vamos, hacia universidades sin facultades, o desde una libertad en algún marco de necesidad? Porque también la comunidad
como esa universidad somos todos, tanto lo bueno como lo malo, papás, niños, adolescentes. ¿Cómo es ese tema? Bien, yo creo que el prerequisito para responder esa pregunta es ubicarse en otra de lo que yo creo que es la misión de la universidad, y es ayudar a encontrar o a reencontrar, porque esto cambia, el propósito de vida de las personas. Yo creo que la sociedad sufre de ciertos males porque en nuestro modelo capitalista, que a mí personalmente me gustan muchas de las cosas del modelo, esto es una opinión pues personal, Sí. pero en ese modelo capitalista se ha tergiversado un poco en nuestra sociedad que el propósito de las personas debe ser ricas, conseguir plata, conseguir dinero. Y eso hace que tildemos de emprendedores a aquellos que hacen operaciones especulativas en bolsa, lo que llaman el trading, etcétera, que eso directamente no le aporta mucho a la sociedad. Ellos hacen unos movimientos por unos conceptos especulativos, y entonces algo que por especulación vale hoy $1, mañana vale 2 y ya se le duplicó el capital, pero sin haber hecho un movimiento de impacto en la sociedad. Y asimismo, pues existe el deseo en muchas personas, sobre todo jóvenes, de volverse influencers o OnlyFans o TikTokers, etcétera, porque el resultado de eso va a ser conseguir dinero, porque como los llamamos emprendedores y como admiramos a las personas que tienen dinero, eso hace que los propósitos de vida de las personas estén algo confusos. Para mí, el propósito de vida de cada persona es generarle valor al mundo. Así como el propósito de una organización debe ser generar valor a través de productos, servicios, conocer muy bien a su público, a sus clientes, para ofrecerles los mejores productos, los mejores servicios, mejores que otros, para que les pueda cobrar por eso y ganar plata y crecer. Asimismo, una persona debe generar valor a la sociedad. Y como consecuencia de eso conseguirás más o menos dinero, pero si ponemos el dinero no como un medio para generar valor, sino como un fin en sí mismo, pues entonces nos olvidamos del valor y el legado que le tenemos que dejar al mundo. Entonces, la universidad y toda la sociedad debemos ser responsables efectivamente de hacer que todas las personas y que todo este sistema genere el suficiente valor, porque solamente de esa manera vamos a avanzar como sociedad. Entonces, ese es el pilar fundamental para responder esa pregunta. Ahora, uno no genera ningún valor si no tiene ningún conocimiento, o lo pongo al revés. Uno solamente genera valor a la sociedad en la medida que tenga conocimientos y capacidades para generar ese valor. Sí. Entonces, formarse y hacer el reskilling, upskilling, saber que hay conocimiento que se vuelve ya obsoleto, saber que hay conocimiento que se está generando en el mundo y yo lo tengo que adquirir también, crear conocimiento contextual, crear conocimiento colectivo, todo lo que hemos hablado, se vuelve fundamental, porque en la medida que yo adquiera conocimiento es que yo puedo generar valor, porque al final el conocimiento no es el fin en sí mismo, sino esa generación de valor para el mundo, con la consecuente captura de valor para yo poder tener dinero, y si quiero tener mucho dinero debo generar mucho valor. Entonces, para mí eso es lo más importante, porque al final el fin de todos es crear una mejor sociedad. Crear una mejor sociedad. Fede, hay un tema muy neurálgico que tocas, y es el tema de generación de valor. Entonces uno ve dos bandas. Uno dice, bueno, los TikTokers son unos chicos que tienen un propósito diferente basado en la generación de recursos, dinero, llámese, en función de sus propósitos y deseos. Pero también otra parte, venga, hay chicos que tienen un propósito de orden superior, que están en función de cómo cambió el mundo. Y es entender cómo cambió el mundo, cómo lo están interpretando las empresas. O sea, es decir, esta nueva, no sé si decirlo bien, camada o población de chicos que está ingresando a la universidad, ¿qué esperan las empresas obtener de ahí? Con este cambio de pensamientos, dinámicas, conocimientos, modelo, propósitos, porque una empresa se tiene que sostener y no depender del propósito de si un gerente, porque son nuestros próximos gerentes dentro de 15, 20 años, que le dio, pues no, estoy un año y me voy y dejó el plan estratégico tirado. Entonces yo empiezo a pensar ese tipo de cosas que nunca piensa uno, y uno dice, venga, ¿eso cómo, qué esperan las empresas? Nuevamente, el conocimiento
es indivisible. O sea, no es que haya mi conocimiento técnico y mi conocimiento humanista, etc. Entonces, digamos que hay conocimiento que tiene fecha de caducidad. O sea, si yo aprendí Office, o si yo aprendí a programar, o si yo aprendí ciertos temas audiovisuales, etc., esos conocimientos normalmente técnicos, o lo que llaman por ahí las habilidades duras, tienen fecha de vencimiento. Entonces, las compañías requieren de eso. Pero hay otro tipo de habilidades que a mí no me gusta decirles habilidades blandas, pero se llama, en inglés inclusive se llaman soft skills. Soft skills. Que realmente a mí me gusta llamarlas habilidades socioemocionales, porque son aquellas que primero son a prueba de futuro. Aprender a aprender esa prueba de futuro no tendrá nunca fecha de caducidad. Liderar, persuadir, manejar la emocionalidad en tiempos de crisis, etcétera, para poder tomar decisiones. Todo eso son habilidades socioemocionales desarrollables en las personas y que tanto en las empresas, pero sobre todo en las instituciones educativas, podemos desarrollar como individuos y como colectivo. Entonces, yo creo que las compañías sí necesitan unos temas técnicos específicos, pero a la vez las compañías también tienen que adaptarse a muchas cosas y además entender que tienen la responsabilidad de seducir a sus empleados, algunas personas dicen retenerlos, y la seducción de esos empleados, ese cautivar esas almas que tienen trabajando ahí, tiene que pasar también por el propósito de vida de esas personas. O sea, cómo alinear y cómo entender el propósito de vida de las personas, porque al final lo que necesitamos es ese talento trabajando en pro de una estrategia o en pro de unos objetivos que de verdad le generen valor a la sociedad, pero que nos permitan generar valor para nosotros, para crecer y para tener flujo de caja y ser pues prósperos y perdurar en el tiempo. Entonces, las organizaciones deben priorizar por esas habilidades socioemocionales desarrollables en las personas, y eso debe ser una prioridad de las universidades. Además, priorizar por la motivación para seducir suficientemente bien a esas personas, que hay muchas maneras de seducir y de motivar a las personas. Una de ellas es alineando el propósito de vida, entendiendo el propósito de vida de las personas y de verdad dándole oportunidades a que se desarrollen en ese propósito de vida, pero puede haber muchas otras cosas. Las compañías pueden ser un mundo en donde las personas interactúen inclusive con la academia para volverse expertas cada vez más en ciertos conocimientos, en ciertas cosas, y hay personas que se motivan por ese lado y hay personas que alinean su propósito de vida hacia eso. Entonces, yo creo que en ese ecosistema que conforman la universidad y las empresas, y que obviamente está también la sociedad y organizaciones del Estado y todo eso, lo que llamamos la cuádruple hélice, hay que reivindicar también ese tema de las habilidades socioemocionales que concuerdan con las habilidades duras, entendiendo que esas habilidades duras sí tienen una fecha de vencimiento y por lo tanto la educación debe ser un juego infinito y no solamente responsabilidad de las universidades, sino también de las compañías y de las empresas y las organizaciones en todos los sectores, pero además tener una sociedad compuesta por individuos cada vez más capaces de generar valor. Más capaces. Es que me vas como abriendo una manta, como una sábana como de puntos a tocar, y es cuando hablas de esas sociedades que, venga, sí, pueden abrazar el futuro a través de ese propósito, de ese cambio de mindset. ¿Vos a qué te atreverías a decir cuáles serían esas habilidades y competencias socioemocionales, más allá del conocimiento, que deberían aprender las personas desde el marco de, venga, una organización que necesita transformar, entendiendo que hay un contexto de grupos de personas que componen una universidad, un universo corporativo, cuádruple hélice, pero eso vos cómo lo ves, cómo se podrían desarrollar, o sea, buscando aterrizar qué características, habilidades se pudieran tener en cuenta. Yo creo que hay 2 o 3 habilidades que son fundamentales y que hay que pensar en esas habilidades que nos pueden generar a su vez más habilidades. La base de todo para mí es el deseo de aprender, o sea, aprender a aprender. Okay. Para mí esa es la primera habilidad, porque aprender a aprender no es solamente un
un tema como teórico, sino también, por ejemplo, cuáles son los métodos de aprendizaje que estamos enseñando, cuáles son esos motivadores de aprendizaje que estamos desarrollando, porque, otra vez, la educación es un juego infinito y no se da solamente en las aulas. Hay un tema y es que esto es un juego de enseñanza-aprendizaje. Uno no enseña lo que otro no quiere aprender. O sea, realmente el proceso es más de aprendizaje que de enseñanza. Por lo tanto, esa habilidad de aprender a aprender, que tiene que ver con metodologías, pero que tiene que ver con disposición y voluntad, etcétera, para mí es el pilar de todo lo que hay que desarrollar. Eso, como te digo, engendraría más capacidades y más habilidades. Por ejemplo, la habilidad de relacionarse con personas, inclusive de diferentes puntos de vista, etcétera. Para mí eso es otra cosa fundamental porque somos seres sociales. Ahorita hablábamos del genio colectivo, el desarrollo de conocimiento colectivo, el desarrollo de actitud colectiva. Entonces, eso es otra de los posibilitadores. Y aquí viene otra habilidad que para mí es súper importante y es el pensamiento sistémico. Enseñar pensamiento sistémico es enseñar a tener primero pensamiento no lineal, saber que, como te decía ahora, el futuro no es una extensión de mi pasado, que además dicen por ahí, es que el futuro depende del presente, pero hay aquellos que dicen, no, ojo, el presente depende del futuro que visualicemos, o sea, yo construyo el futuro desde hoy y entonces ese pensamiento no lineal sistémico es el que me ayuda, pero además pensamiento sistémico es también ver las cosas como un todo, no como una suma de pequeñas cosas, sino ver el todo antes que las partes y ver las interacciones de esas partes. Entonces pensamiento sistémico es súper importante y además que genera un tema que se llama pensamiento crítico, que a veces hablamos mucho de pensamiento crítico, pero creo que no sabemos qué es pensamiento crítico. Digamos que lo primero que hay que criticar es a uno mismo y que cuántos de nosotros, por ejemplo, cuando hay, no sé, un equipo de fútbol o un líder político que nos gusta, por quien votamos o lo que sea, cualquier cosa que diga esa persona ya la tomamos como cierta y la apoyamos, etcétera, y a veces nos damos cuenta que la persona que no nos gusta ya había dicho eso. Entonces, como que pensamiento crítico es precisamente atreverse uno a poner también en tela de juicio lo que dice esa persona, y eso es pensamiento crítico autocrítico. O lo contrario, si una persona por quien yo no voté o una persona con quien no soy muy afín políticamente dice cosas, la mayoría de nosotros lo que hacemos es vetarla por el simple hecho de que no es de mi corriente política, porque yo no voté por él y entonces son ideas, pero no nos detenemos a pensar, puede tener razón en eso, o hay parte de razón, hay parte para construir. En la medida que tengamos pensamiento crítico para conciliar esas cosas, es que podemos juntos no entrar a rechazar cosas, sino construir juntos una mejor sociedad. Cambiar de opinión. ¿Cómo hacemos? Eso no es nada técnico, eso es un tema de unos mecanismos de actitudes y socioemocionales también para yo decir, yo estoy dispuesto a cambiar de opinión. Aquí hay argumentos que me llevan a cambiar la opinión que yo he tenido. O no descartar de plano porque yo no esté de acuerdo, sino llevar a la experimentación. Entonces, atreverse a experimentar también. Entonces, aquí hablo de un montón de habilidades que pueden ser habilidades o blandas o socioemocionales que creo que deben ser pilar fundamental. Y hay algo que yo siempre he pensado y es que el estoicismo como filosofía y el entender que yo no me puedo sentir víctima, sino que hay cosas que no puedo controlar, pero hay cosas que sí puedo controlar, eso puede ser fuente de muchas habilidades blandas o habilidades socioemocionales también, porque en la medida que yo sepa manejar mis emociones, que no me sienta ofendido por cualquier cosa, sino que yo puedo inclusive criticarme y cada vez ser más, entender que, por ejemplo, el amor propio no es decir yo soy bonito y yo soy el más inteligente, eso no es amor propio. Cuando usted quiere a otra persona, lo que a usted le gusta es mejora en esto, aquí no te fue tan bien, me gusta lo que estás haciendo, entonces aplíquelo a lo propio. Sí. Entonces amor propio es
yo no soy el mejor, yo tengo cosas por mejorar. Asumo lo que Esas asumo. críticas me sirven para yo tomarlas como un regalo, asumirlo y mirar cosas que de pronto yo no haya visto y mejorar. Entonces, eso es todo el tema de, digamos, yo lo llamé estoicismo, eso es mucho más amplio, obviamente, Sí. pero digamos que es un conjunto de habilidades que, más allá de lo técnico, de lo duro, de lo que enseñamos en las universidades, debe incorporarse en esas mallas curriculares flexibles de alguna manera para desarrollar en las personas. No, Fede, ahí estás tocando muchos temas muy interesantes. Ahora, cuando uno empieza a pensar, yo soy capaz de tener ese autodominio o dominio de sí, el dominio propio, para decir, venga, sí, tengo que cambiar de opinión o de mindset, esa neuroplasticidad de aceptar que no todo lo puedo controlar, pero tampoco todo lo tengo que hacer. Trabajo colaborativo. Digamos que cuando uno llega a una organización, lo que más cuesta es el trabajo colaborativo. Y es ahí donde yo, pues en lo personal, considero que sí, listo, yo me me latigo o me autocritico. Otros me lo dicen a mí, voy a aprender lo que tengo que aprender, habilidades duras del conocimiento de ingeniería, pero también socioemocionales. Y me haces acordar mucho de TPM, una herramienta sociotécnica. La primera palabrita, necesito acordar de cuando empecé a estudiar esa metodología. Pero cuando uno llega a un equipo de trabajo, lo primero que usted tiene que hacer es entender, venga, ¿cómo piensa el otro? Y es donde los equipos trabajan o no en sinergia. ¿Cómo es ahí el trabajo de sinergia, el trabajo colaborativo? Sinergia, esa palabra sinergia o el concepto más bien de sinergia es precisamente un concepto de pensamiento sistémico. Okay. A quienes nos estén escuchando, les recomiendo leer sobre pensamiento sistémico, sobre, por ejemplo, un libro de una profesora que se murió en 2001 tal vez, aunque el libro salió en 2018, 2008 de pronto, que se llama Pensar en Sistemas. Este libro, aunque ella lo enfoca mucho a su área, que es el tema de la ecología, le abre a uno la mirada de cómo son los sistemas complejos, y ahí aparece la sinergia, en donde 1 más 1 no es igual a 2, sino que es igual a algo superior. Algunos dicen 1 más 1 igual a 3, pero, Sí. pero incluso es algo superior, ni siquiera de mayor número. 1 más 1 es igual a naranjas, a cosas inesperadas. Eso es el trabajo en equipo real. Equipo real. Exactamente. Entonces, cuando uno hace una entrevista de trabajo, a veces las personas dicen, no, yo soy muy buena para trabajar en equipo y no sé qué, pero uno de una se da cuenta de que están tomando muy a la ligera algo tan profundo como hablar de trabajar en equipo y de armar esa sinergia. Esto pasa por una de las características, que es otra de las habilidades socioemocionales que hay que tener, o un conjunto más bien, que es la vulnerabilidad. A veces cuando uno habla de vulnerabilidad, las personas asocian vulnerabilidad con debilidad, y es todo lo contrario. La vulnerabilidad es una gran fortaleza. Es poder en ese equipo, en ese inclusive liderazgo sistémico, si se necesita, poder levantar la mano y decir, hice esto y me equivoqué ante todo el equipo. Ser vulnerable y decir, no fui capaz con esto, necesito ayuda. Eso es muy valiente. Exactamente. Eso sí, tener responsabilidad con el equipo. Exacto, por eso es que la vulnerabilidad es una fortaleza. O decir, yo no soy capaz de hacer esto. O decir, yo pensaba esto, pero cambio de opinión por lo que 1 o 2 personas me dijeron. Entonces, la vulnerabilidad es la base fundamental de ese trabajo colectivo que puede de verdad generar sinergias. Quien llega y piensa que todo lo sabe, porque además en las organizaciones a veces tenemos el paradigma de que contratamos a los mejores, entonces si a mí me contrataron es porque soy el mejor y me las tengo que saber todas, y entonces voy y no. Aquí toca de verdad ser vulnerables y auténtico con el equipo y con el colectivo para poder decir, me equivoqué, para poder decir, no sé, para poder decir, cambio de opinión. Y en la medida que todos nos atrevamos a hacerlo y que no pase nada malo, que eso no tenga consecuencias malas o que te señalen o que te hagan un bullying, que a veces se cree que el bullying es sano, pero esa burla inconscientemente me va a privar de que la próxima yo pueda volver a decir me equivoqué si se burlaron de mí la primera vez, así sea un bullying entre comillas sano. Sí. Si tengo ese ambiente de seguridad emocional
que reivindique la vulnerabilidad como factor fundamental que nos une a todos, ahí de verdad es que se generan sinergias y se generan aprendizajes para poder generar valor como colectivo. No, súper importante ese último contexto que nos pones, Federico. Empecemos como a recapitular. Importantísimo, tema de mindset, indiferente si estás en temas colaborativos, temas profesionales, temas académicos. Inteligencia, no le llamo inteligencia, pues lo traigo aquí a colación, inteligencia, pero un tema de habilidades socioemocionales, trabajo colaborativo, de nuevo, cae ahí. Temas de, venga, no está mal visto fracasar, si me tengo que devolver un paso, pues me lo devuelvo, y si tengo que decir, hombre, no era así, me equivoqué, levanto la mano, no es mal visto, no tiene por qué ser mal visto, antes hay que premiar eso. Digamos que cuando uno habla de fracasar, también está teniendo un mindset finito. Es como si ahí se acabaran las cosas. Entonces, cuando uno hace un proyecto... Jugué a ganar, pero me di cuenta que perdí, entonces ahí no se puede acabar. Pero es que, exactamente, pero es que, ¿qué es ganar? Entonces, o sea, definir ganar es... O sea, de pronto hay unos objetivos que no logré. Siempre que hay un proyecto, existen unos entregables del proyecto. Entonces, por ejemplo, desarrollar un nuevo producto e introducirlo en el mercado requiere unos entregables del producto puesto en el mercado, el retorno de la inversión, etc. Y a veces ese proyecto u otro de otra naturaleza, pues solamente ese como ejemplo, a veces eso fracasa, entre comillas. Quiere decir, el producto no pegó, el producto no tuvo el retorno de la inversión, etc. Pero el mindset finito me dice, fracasé. Pero el mindset infinito me dice, es que para desarrollar un producto, yo me tuve que convertir en otra organización. Yo aprendí a hacer cosas, yo aprendí a cobrar un tipo de producto, yo aprendí a detectar unos segmentos de mercado, aprendí a comunicar, y todo eso, al término de ese hito de lanzar el producto, me convirtió en una organización totalmente diferente. Esos aprendizajes son aún más importantes que el mismo éxito o fracaso de ese producto. Eso es irrelevante porque es que vamos a seguir. Ese no es el último producto que vas a desarrollar. Sí, y eso se puede aplicar a cualquier proyecto en la vida. Entonces, tú cuando te pones una meta de bajar 5 kilos de grasa y miras todo lo que eso requiere en un término determinado, tú llegas a esa fecha y mides, no bajé los 5 kilos de grasa, pero cumplí todo lo que hice. ¿Qué fue lo importante? ¿Que hayas bajado los 5 kilos o todo lo que hiciste y toda la disciplina que adquiriste y todo eso? Porque es que es un juego infinito. Un juego infinito. Entonces vas a seguir. Y realmente es como si yo te digo, ¿cuándo te enamoraste de tu esposa? ¿Cuándo te enamoraste de tu novio? Uno no tiene idea porque eso no llegó a un punto. Entonces, éxito, fracaso, esas palabras son de mindset finito. Hay unos hitos que hay que cumplir y a veces hay que partir un largo plazo en términos más pequeños, pero hay que tener esa mentalidad infinita para poder saber que es el propósito lo que nos guía y son todos esos aprendizajes del camino, o sea, reivindicar más el valor del proceso que el valor de esos resultados mismos. Pensamiento tipo P, proceso, y no pensamiento tipo R, resultado. Muy bien. Listo. Vamos, Federico, creo que estamos súper bien con este podcast. Invitadísimo a otro que tengamos. Fueron estos 40 minutos, hombre, volando. Creo que podemos tener muchas más sesiones. Totalmente invitado a este podcast Novitas. Aquí y también a la casa, pues a la Universidad de San Buenaventura, hombre, muy alineado con nuestro mindset, como decimos nosotros, con nuestro espíritu bonaventuriano, con nuestro plan bonaventuriano. Y hombre, muchas gracias, Federico, y siempre agradecerte por este tiempo y el espacio. John, con todo el gusto del mundo, gracias a vos por la invitación, gracias a la universidad también por considerar que lo que estoy diciendo puede ser de valor para quienes nos escuchan, y cuenta conmigo si me necesitas nuevamente. Claro que sí, hombre, Federico, muchas gracias, hermano. A vos, muchas gracias. Bueno, y a todos los que nos están viendo en el podcast, les agradecemos mucho. Recuerden seguirnos en las cuentas de Instagram, página universitaria, Semillero CIMA, Semillero de Innovación y de Mejoras Avanzadas, adscrito a la Facultad de Ingenierías del programa de Ingeniería Industrial. Un abrazo fuerte, bueno, nos vemos la próxima. Chao.